Los sociópatas son maestros del engaño. Su cerebro funciona de manera fundamentalmente diferente al de la mayoría de las personas. Carecen de empatía genuina, pero han aprendido a simularla con una precisión casi perfecta. Pueden llorar sin sentir tristeza. Pueden expresar amor sin experimentarlo. Y pueden mentir mirándote directamente a los ojos, sin que su pulso se acelere siquiera un latido. Pero hay algo que incluso los sociópatas más inteligentes no pueden controlar: la consistencia narrativa a largo plazo. Porque mentir requiere memoria, y mantener una mentira compleja durante semanas o meses exige una capacidad cognitiva que ni siquiera el cerebro más manipulador puede sostener perfectamente. En octubre de 2018, un hombre reportó la muerte accidental de su esposa en un trágico accidente doméstico. Lloró frente a las cámaras, organizó un funeral emotivo y durante 3 semanas convenció a todos de que era una víctima destrozada por la pérdida. Todos, excepto a una psicóloga forense que detectó 5 contradicciones microscópicas que nadie más había notado. La doctora Isabel Navarro había dedicado 22 años a estudiar un tipo específico de mente criminal: los sociópatas violentos que se esconden detrás de máscaras de normalidad. No era interrogadora, no trabajaba en las calles. Era una perfiladora criminal con un doctorado en psicopatología que había desarrollado lo que llamaba el método de las contradicciones acumulativas. Su teoría era simple pero poderosa. Los sociópatas pueden controlar sus emociones faciales, su lenguaje corporal y hasta sus respuestas fisiológicas al estrés, pero no pueden controlar la coherencia perfecta de una narrativa compleja a lo largo del tiempo, especialmente cuando esa narrativa es una mentira construida. Cada mentira tiene lo que ella llamaba puntos de fractura narrativa, pequeñas inconsistencias donde la versión fabricada entra en conflicto con detalles previos, no porque el mentiroso sea descuidado, sino porque el cerebro humano no puede sostener 2 realidades simultáneas sin que se filtren microcontradicciones. Su oficina en Barcelona estaba llena de transcripciones de entrevistas, mapas conceptuales de testimonios y cronologías visuales donde cada declaración de un sospechoso se documentaba con precisión forense. No buscaba mentiras obvias, buscaba las grietas invisibles donde la verdad se filtraba sin que el mentiroso lo supiera. Cuando la policía catalana le pidió que revisara el caso de Andrés Villar, el hombre que había reportado la muerte accidental de su esposa Marta, la doctora, Navarro se enfrentó a un desafío que pocos psicólogos forenses habrían aceptado: encontrar la verdad en el testimonio de alguien que había pasado 3 evaluaciones psicológicas sin levantar una sola sospecha. Pero ella no buscaba señales de mentira, buscaba contradicciones que ni siquiera el sociópata más brillante podría evitar. Marta Villar, 38 años, ingeniera civil, murió el 15 de octubre de 2018 al caer por las escaleras de su casa de 2 plantas en las afueras de Barcelona. Su esposo, Andrés Villar, abogado corporativo de 42 años, llamó al 112 a las 10:47 de la noche en estado de shock aparente. Mi esposa se cayó. No se mueve. Hay mucha sangre. Por favor, vengan rápido. Los paramédicos llegaron 11 minutos después. Marta tenía traumatismo craneal severo, compatible con una caída desde una altura de aproximadamente 3 metros. Fue declarada muerta en el lugar. La investigación inicial no levantó sospechas. La autopsia confirmó que la causa de muerte era consistente con una caída accidental. No había signos de forcejeo. No había hematomas defensivos en las manos o brazos de Marta. Las escaleras eran de mármol, resbaladizas, y Marta llevaba pantuflas con suela lisa. Andrés cooperó plenamente con la policía. Explicó que Marta había subido al 2º piso para buscar unos documentos y él estaba en la cocina preparando té cuando escuchó un golpe terrible. Corrió y la encontró al pie de las escaleras inconsciente. Los vecinos describieron a Andrés como un esposo atento. Los colegas de trabajo de Marta confirmaron que su matrimonio parecía estable. No había historial de violencia doméstica.
No había pólizas de seguro sospechosas. El caso fue cerrado como muerte accidental. Pero la hermana de Marta, una enfermera llamada Carmen, no quedó convencida. Conocía a su hermana desde la infancia. Marta era meticulosa, cautelosa, casi obsesivamente cuidadosa. La idea de que resbalara en unas escaleras que había usado miles de veces le parecía imposible. Carmen presionó a la fiscalía para que reabriera el caso, y fue entonces cuando el expediente llegó a la doctora Isabel Navarro. ¿Qué técnica psicológica te pareció más reveladora hasta ahora? Coméntalo abajo. Suscríbete para descubrir cómo la psicología forense hace justicia cada semana. La doctora Navarro comenzó aplicando su método de contradicciones acumulativas. Solicitó todas las transcripciones de las entrevistas con Andrés, la llamada inicial al 112, la declaración a los paramédicos, el interrogatorio policial del día siguiente y 2 entrevistas adicionales realizadas durante la semana posterior. En total, tenía 5 fuentes de información donde Andrés describía los mismos eventos y sabía que si era un sociópata mintiendo, las contradicciones aparecerían no en los hechos principales, sino en los detalles periféricos. La primera contradicción la encontró en la descripción temporal. En la llamada al 112, Andrés dijo: "Acabo de encontrarla, hace segundos". Esto situaba el descubrimiento inmediatamente antes de las 10:47 de la noche. Pero en la entrevista policial del día siguiente, cuando le preguntaron exactamente cuándo había escuchado el golpe, Andrés respondió: "Eran como las 10:30, más o menos. Estaba preparando té en la cocina". La doctora Navarro hizo el cálculo. Si el golpe fue a las 10:30 de la noche y llamó al 112 a las 10:47 de la noche, eso significaba que habían pasado 17 minutos entre el accidente y la llamada de emergencia. ¿Por qué esa discrepancia? En una tercera entrevista, 2 días después, Andrés volvió a cambiar los tiempos. Fue alrededor de las 10:40 cuando escuché el ruido. Corrí inmediatamente. Para la doctora Navarro, esto no era un error de memoria normal. Era lo que ella llamaba inestabilidad temporal fabricada. Cuando alguien inventa una cronología, el cerebro no puede anclarla en memoria episódica real. Y cada vez que la reconstruye, los tiempos fluctúan ligeramente. Si Andrés realmente hubiera vivido ese momento traumático, el tiempo exacto estaría grabado en su memoria, con precisión casi fotográfica. Pero estaba reconstruyendo la cronología cada vez, porque nunca había vivido el evento que describía. La segunda contradicción era más sutil, pero igual de reveladora. En la entrevista inicial, cuando le preguntaron qué estaba haciendo Marta antes de subir las escaleras, Andrés dijo: "Estaba viendo televisión conmigo en la sala". Luego dijo que iba a buscar unos papeles arriba. Pero en una entrevista posterior, cuando el detective le preguntó casualmente qué programa estaban viendo, Andrés respondió: "No recuerdo. Creo que era un documental o algo así. No estábamos prestando mucha atención". La doctora Navarro verificó los registros del televisor. A las 10:30 de la noche, el televisor estaba apagado. No había registro de ningún programa reproduciéndose esa noche después de las 9:15 de la noche. Esto significaba que Andrés había inventado el detalle de ver televisión juntos. Pero ¿por qué fabricar ese detalle específico? La doctora Navarro entendió la psicología detrás. Andrés estaba construyendo una imagen de normalidad doméstica. Una pareja viendo TV juntos antes de un accidente trágico es una narrativa mucho más convincente que ella estaba sola arriba y yo estaba abajo. Pero al fabricar ese detalle, había creado una contradicción verificable. La tercera contradicción apareció en la descripción de la posición del cuerpo. En la llamada al 112, Andrés dijo: "Está al pie de las escaleras, no se mueve". En la entrevista policial, cuando le pidieron que describiera exactamente cómo estaba posicionada Marta, Andrés dijo: "Estaba boca arriba, con la cabeza cerca del último escalón". Pero los paramédicos que llegaron primero documentaron que Marta estaba en posición semilateral.
con el torso girado hacia la izquierda, no completamente boca arriba. ¿Por qué Andrés describiría una posición diferente a la real? La doctora Navarro desarrolló una hipótesis. Si Andrés había empujado a Marta, habría visto la caída desde arriba. Desde ese ángulo, el cuerpo habría lucido diferente a como se vería al estar al pie de las escaleras. Estaba describiendo lo que vio desde su posición de agresor, no desde la posición de quien encuentra a la víctima después. ¿Habrías detectado estas contradicciones en el testimonio? Escribe en los comentarios qué señal te habría alertado. Pero la doctora Navarro necesitaba más. Necesitaba la contradicción definitiva que revelara no solo que Andrés mentía, sino que había planeado la muerte de Marta. La encontró en un detalle que casi nadie habría notado: la descripción de las pantuflas. En una entrevista, el detective preguntó: ¿su esposa normalmente usaba esas pantuflas en casa? Andrés respondió: sí, siempre. Eran sus favoritas. Las usaba todos los días. La doctora Navarro verificó con Carmen, la hermana de Marta. Le mostró fotos de las pantuflas que Marta llevaba puestas cuando murió. Pantuflas grises con suela completamente lisa, sin ningún tipo de tracción. Carmen se sorprendió. Marta nunca usaría esas pantuflas en las escaleras. Ella era extremadamente cuidadosa. Tenía pantuflas con suela antideslizante, específicamente para cuando necesitaba subir o bajar escaleras. Las grises solo las usaba cuando estaba sentada en la sala o en su habitación. La doctora Navarro pidió revisar el closet de Marta. Encontraron las pantuflas antideslizantes en su lugar habitual, sin usar. Esto significaba algo crucial. Si Marta iba a subir las escaleras, habría cambiado a sus pantuflas seguras, pero llevaba las pantuflas grises, las que solo usaba cuando estaba sentada. La doctora Navarro desarrolló una reconstrucción psicológica del evento. Marta estaba sentada, usando sus pantuflas grises habituales. Andrés la atacó, probablemente por detrás, lo que explicaría la falta de heridas defensivas, y luego llevó o arrastró su cuerpo inconsciente hasta las escaleras. La empujó desde arriba para simular una caída accidental. El detalle de las pantuflas era la prueba que Andrés no había considerado, porque para él todas las pantuflas eran iguales. No sabía que Marta tenía un sistema específico de seguridad que revelaba que nunca había planeado subir esas escaleras. Pero había una quinta contradicción, la más devastadora de todas. En la entrevista final, cuando le preguntaron si Marta había mencionado por qué necesitaba los documentos que supuestamente iba a buscar, Andrés respondió: dijo que los necesitaba para el trabajo, algo sobre un proyecto que tenía que revisar. La doctora Navarro verificó con los colegas de Marta. Ese día era viernes. Marta no tenía ningún proyecto urgente. De hecho, había comentado a una compañera esa tarde que estaba feliz de tener un fin de semana tranquilo, sin pendientes de trabajo. Andrés había inventado una razón para que Marta subiera las escaleras, pero esa razón era completamente ficticia. Y ahí estaba la prueba psicológica completa. 5 contradicciones que, tomadas individualmente, podrían parecer errores de memoria, pero juntas formaban un patrón inequívoco de fabricación narrativa. La doctora Navarro presentó su análisis al fiscal en un informe de 62 páginas titulado Análisis de contradicciones narrativas en el testimonio de Andrés Villar, evidencia psicológica de fabricación sistemática. El informe incluía: 1. Análisis temporal, 3 versiones contradictorias del momento del accidente. 2. Verificación tecnológica, TV apagado, contradice testimonio de ver televisión juntos. 3. Análisis de posicionamiento, descripción del cuerpo incompatible con la posición real. 4. Evidencia conductual, pantuflas incorrectas para subir escaleras. 5. Verificación laboral, razón fabricada para buscar documentos. Basándose en este análisis, se emitió una orden de arresto contra Andrés Villar por sospecha de homicidio. Durante el interrogatorio intensivo que siguió, confrontado con las 5 contradicciones
y sabiendo que la evidencia psicológica estaba documentada, Andrés Villar finalmente quebró. Confesó que había golpeado a Marta con un objeto contundente que nunca fue encontrado durante una discusión sobre su inminente divorcio. Cuando ella quedó inconsciente, decidió escenificar un accidente doméstico. La vistió con las pantuflas grises, la llevó hasta el tope de las escaleras y la empujó para crear las heridas consistentes con una caída. Las 5 contradicciones que la doctora Navarro había detectado eran los puntos donde su construcción narrativa había colapsado bajo el peso de la mentira. Carmen, la hermana de Marta, testificó en el juicio sobre el perfil psicológico de su hermana. Meticulosa, cuidadosa, organizada. Describió cómo Marta siempre cambiaba a sus pantuflas seguras antes de usar las escaleras. Un detalle tan pequeño que nadie más lo habría notado. Cuando la doctora Navarro testificó sobre su análisis, Carmen escuchó cada contradicción siendo expuesta. Al final, se acercó a la psicóloga forense y le dijo entre lágrimas: «Usted vio a mi hermana en esos detalles. Vio quién era realmente. Y eso hizo justicia». En junio de 2019, Andrés Villar fue condenado a 18 años de prisión por homicidio. El juez, en su sentencia, declaró que el análisis psicológico forense de la doctora Navarro había sido instrumental para revelar la verdad detrás de un crimen casi perfecto. El caso se convirtió en material de estudio en programas de psicología forense en toda España. No porque fuera espectacular, sino porque demostraba que incluso los criminales más calculadores dejan rastros psicológicos que la ciencia puede detectar. Andrés Villar había planeado cada detalle físico del crimen, pero no había considerado que su propia mente lo traicionaría a través de contradicciones microscópicas que solo una experta en la psicología del engaño podría descifrar. ¿Conoces otro caso donde la psicología sirvió la justicia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete para más análisis que revelan cómo la mente humana expone la verdad. Este caso nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del engaño. La mente humana, por brillante que sea, no puede sostener una mentira perfecta a lo largo del tiempo. Las contradicciones siempre emergen, no porque los mentirosos sean descuidados, sino porque fabricar una realidad alterna exige una carga cognitiva que inevitablemente produce fracturas narrativas. La doctora Isabel Navarro no buscó mentiras obvias. Buscó las grietas donde la verdad se filtraba sin que el sociópata lo supiera. Y en esas 5 contradicciones microscópicas encontró la justicia que Marta y su familia